¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Cervantes. Nací en Ciudad de México. Mi alma mater es la Universidad Nacional Autónoma de México y me he dedicado durante 35 años a la actividad creativa como artista plástico. Había varias habitaciones en la casa de mi infancia. Una de ellas era la habitación de mi abuelo. Mi abuelo paterno no vivía permanentemente con nosotros, pero en las épocas en las que se quedaba en casa, esa era su habitación y su habitación también era la biblioteca. Había montones de enciclopedias que en los 60s, en los 70s se compraban un poco a granel para rellenar anaqueles de libros. Como todas las bibliotecas en el mundo, habíamos solamente consultado un porcentaje reducido de los mismos, pero recuerdo particularmente el diccionario Larousse, los tumbaburros gigantescos ahora que muchos niños y jóvenes probablemente no conozcan, y me gustaba mucho ver ahí las imágenes de pintores cuyos nombres a lo mejor no estaban en mi mente de una manera muy presente, pero me gustaba mucho ver. Recuerdo a la Mona Lisa, recuerdo probablemente otras imágenes que no asocio con el nombre del creador, pero al igual que ese libro, podría hablar de muchos más, fue en esa biblioteca donde empecé de alguna manera a indagar en imágenes que después irían haciendo crecer con el tiempo mi curiosidad por el arte. En la UNAM me formé prácticamente en ese momento en el que los últimos pintores, se siguen formando a la fecha pintores en la escuela, pero la UNAM, la Esmeralda, eran básicamente semilleros de artistas que trabajábamos sobre formatos convencionales. Compañeros míos son muchos de los que figuran actualmente en el mainstream del arte contemporáneo, muchos que fueron cobijados por espacios culturales como la Galería Cury Mansuto. Ellos eran mis compañeros. Digamos que fui parte de la última generación de pintores, escultores, grabadores que convivíamos a la par con artistas que se fueron después desarrollando en medios más alternativos. Fue mi generación una especie de generación bisagra. Si hiciera una lista de las personas que me cobijaron con su confianza, con su conocimiento, que me entrenaron los oficios del dibujo, del grabado, de la pintura, omitiría sin lugar a dudas algunos de los nombres, pero no me gustaría dejar por sentada en esta conversación con ustedes que hay dos personajes que fueron piedra angular en mi formación, ambos mis maestros, que además se convirtieron en amigos entrañables. Uno de ellos es mi queridísimo amigo, el finado artista Francisco Castro Leñero, y el otro amigo al que aún tengo la oportunidad y el gozo de visitar eventualmente, Ignacio Salazar. De alguna manera adquirí o recibí una especie de estafeta de Ignacio en muchos sentidos. Él, en su etapa de formación también en la UNAM, fue ayudante de artistas como Kazuya Sakai y de Manuel Felgueres. Yo no fui propiamente ayudante de Salazar ni de Francisco Castro Leñero, pero sí había una interacción en el que, además de todo el conocimiento y todo este marco de referencias anecdóticas y de vida que se nos compartía en el aula, fue con Ignacio Salazar con el que de alguna manera empecé a transitar de los ejercicios índole más académica. No me estoy refiriendo a la parte academicista, sino al habitáculo de lo que era la universidad, para empezar a transitar por espacios que me permitirían, ayudado mucho por el maestro Salazar, a transitar en los escenarios profesionales del arte.
más que hablar de un estilo, yo hablaría de una vocación o curiosidad un tanto infiel hacia un solo proceso de creación. Durante 4 o 5 años, aún en el momento en que estaba yo formándome en la universidad, era yo más dibujante y grabador. Después fui prácticamente y de manera unívoca pintor de caballete. Pasados esos 3 lustros empecé a hacer un montón de proyectos de carácter social, ambiental y en algún momento bastante largo de mi quehacer artístico, durante 10 años, inventé un proceso en el que yo trabajaba un poco como el arquitecto que visita la obra pero regresa a seguir investigando, a seguir desarrollando otros proyectos. Trabajé en unos proyectos de mosaicos, baldosas hidráulicas, que me obligaban a estar mucho menos horas pegado al objeto en el proceso de elaboración de la confección. Yo era básicamente un diseñador y entonces tuve mucho tiempo para indagar en... hice site-specific work, trabajé incluso en colaboración con coreógrafos, bailarines, hice guiones para algún video, no necesariamente llegamos a hacer película. Y durante esta época laxa, quiero decir, de menos horas metido en el estudio y tras el caballeto, incursioné en la escultura. Y más que hablar de estilo, insisto, son muchos los procesos que he tocado y el que más me ha apasionado durante los últimos lustros es el trabajo con tierra cruda, es decir, la materia base de la bioconstrucción. He de citar por segunda ocasión en nuestra conversación a Ignacio Salazar. Él sostenía, y con el paso del tiempo he podido comprobarlo, que los temas que aborda un artista, sea un músico, un pintor, un escritor, dice, en verdad, uno hace una obra abordando prácticamente un solo tema. Podrá tener muchas variantes, muchos matices, y en mi caso, el tema que he abordado en un 90% de todos los procesos de investigación y creación en los que he abrevado es el agua. Ahora mismo vivo en un pequeño reducto por la gracia de la pasión que tenía por el medio ambiente un artista de un compromiso social y ambiental tan grande como Francisco Toledo. Merced a sus esfuerzos, aquí en San Agustín Etla, se ha hecho un pequeño pulmón de tierras que eran de su propiedad y de terrenos aledaños de otros vecinos en los cuales hay una conciencia muy honesta y amorosa por el respeto al bosque, por el respeto al agua. Y si habláramos de cuestiones un poco más personales, esotéricas, en mi carta astral la mayoría de las casas están de alguna manera regidas por signos acuáticos. Tendrá unos 3 años que empecé a meterme, como lo hice en la primera fase de mi quehacer artístico, a meterme más en el taller. Vuelvo a ser otra vez un pintor de caballete. Los temas que estoy trabajando son inminentemente no solo acuáticos, son fluviales. Tengo 3 años trabajando con diferentes fojas o diferentes folios de una cartografía que se hizo sobre los meandros del río Mississippi a lo largo de los milenios. Entonces, estoy trabajando un par de colecciones de telas en formato convencional de lienzo sobre caballete,
pero también las estoy desarrollando en relieves en los que estoy utilizando la tierra cruda y el que esté libre de concreto entre todos mis amigos ambientalistas que arrojen la primera piedra. He recibido algunas generosas admoniciones de parte de amigos míos que se dedican a la bioconstrucción o a la agroecología, porque trabajo con estructuras metálicas, trabajo con madera, que no necesariamente es reciclada, pero la presencia de la tierra es fundamental. En principio, porque si alguien que no conoce la obra se topa con un relieve o con una escultura, pues va a haber un objeto de tierra y de tierra cruda, es decir, no es una cerámica. A lo lejos quizás puede parecer madera o cerámica, pero cuando la cargas, cuando la palpas, vas a ver las rebabas o un poco la pelusa de la fibra vegetal. En el caso de la fibra que estoy utilizando es fibra de maguey y te vas a dar cuenta que es como una especie de adobe con una forma escultórica. Y eso es cuando te topas de frente con la pieza. La otra es que hago un registro muy acucioso de la procedencia de las tierras. Tengo una paleta reducida, pero para mí muy rica. Yo no creo que tenga 8 tierras diferentes. Todavía todas son del estado de Oaxaca y podrían nunca salir de las fronteras, cruzar las fronteras del estado. Podemos hablar de 14, 16, 18 tierras diferentes. Sé de qué lugar provienen. Tengo el GPS, tengo las coordenadas de donde traigo esa tierra. Como son muestras pequeñas, a veces de una manera un tanto arbitraria o sin autorización alguno, sí autorización de los espíritus del lugar, no de una autorización municipal. Nunca he traído un par de cubetas conmigo en la cajuela, pero para ciertos sitios que son vedados para que tú extraigas pétreos o te lleves plantas, etcétera, pues se cuenta con el aval de autoridades, de agencias municipales, por ejemplo, para que me permitan, si no traer yo personalmente la tierra, comprarla a personas que tienen la licencia para extraerla de una manera modesta. Recuerdo mis primeras clases de dibujo en la UNAM. No he citado el nombre de mi escuela, era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Arte y Diseño. En mis primeras clases de dibujo con Francisco Castro Leñero coincidimos, y no recuerdo bien a bien, en hacer algún comentario sobre Joseph Beuys. Joseph Beuys es un artista, un creador eminentemente conceptual, aunque la base de su trabajo era el dibujo, y también es un creador de instalaciones escultóricas de una potencia y de una elocuencia plástica enorme. Él fue de alguna manera alguien que desde la parte teórica o conceptual me inquietó. Recuerdo la única vez que he ido a Kassel, donde se hace este evento quinquenal en Alemania cada 5 años, a lo mejor no tan añejo como la Bienal de Venecia, pero con esa envergadura a nivel de muestras internacionales, sin duda es la más grande en Alemania. Por la ventana iba yo en un autobús urbano, vi unos monolitos, recordé que eran unos monolitos que puso como mojoneras al lado de encinos. Joseph Beuys sembró 7,000 encinos en aquella gran cruzada ambiental desde el arte. Y yo creo que esa pieza, otras tantas también de carácter ecológico de Beuys, me tocaron y recurrentemente me llego a topar, si no con él, con otros pensadores o artistas que han de alguna manera sido motivados por su pensamiento o que han derivado
de su linaje de formación, como en el caso. Me pregunta si me siento vinculado. Si no vinculado, y aunque no tengo un gran slam, ¿quién es mi músico favorito? ¿Cuáles son los compositores que más escucho? En verdad, no tengo un gran slam, pero entre los artistas vivos, si hay alguien por quien yo atravesaría en este momento el Atlántico para ver su obra, Anselm Kiefer es un artista que me conmueve hasta los tuétanos y de alguna manera o de muchas maneras pertenece al linaje de Beuys. ¿Qué tanta parte es planeación y qué tanta parte es intuición en mi trabajo? Para empezar, tendré que dividir en dos fases. Podrían ser mucho más, pero en dos fases esenciales mi trabajo. Uno es el de la investigación. Y en el trabajo de la investigación soy muy riguroso. Muy riguroso en el sentido de ir haciéndome de carpetas de información, guardando mis citas, merced a las bondades de Internet. Ya ni siquiera son citas, son las ligas a los sitios web, etc. Soy muy sistemático, aunque puedo deambular de una manera muy azarosa. Desde cosas tan elementales y tan frívolas como estar scrolleando varias veces en el día contenidos de Instagram, de ahí es como la primera aproximación, por decir una. Esa primera aproximación puede ser una pieza que me encuentro en un museo o puede ser una especie de árbol que descubra en la naturaleza. Pero bueno, hay un trabajo, a pesar de que fluctúe yo de una manera muy libre con eso, sistemática en la investigación. Después, claro que hay un sistema en el proceso de la ejecución de la pieza. Máxime después de haber estado trabajando casi durante 40 años. Es como el cocinero. Por mucho que no midiera ni pesara gramo por gramo todos sus ingredientes, el oficio con el tiempo le permite estar trabajando con un proceso que sí obedece a un conocimiento, a una planeación. Pero las cosas fundamentales que le dan la particularidad a una pieza para distinguirse de otra, así sea una serie muy homogénea, es la intuición. Y muchas veces por el accidente tan simple como se me acabó, suponiendo que estoy pintando una encáustica o un óleo sobre tela, se me acabó el azul cobalto, el azul cerúleo, mejor dicho, el azul cerúleo particularmente. Bueno, trabajemos con el cobalto y mezclamos el amarillo y a lo mejor se incorpora en la paleta un toque de azul o un pigmento que no estaba ni pensado. En ese sentido sí soy muy intuitivo. Espero graficar con el tema de esta mezcla de colores a lo que me refiero, pero sí lo que personaliza una pieza para distinguirla de la otra definitivamente es la intuición. ¿Qué papel juega el arte en nuestra sociedad actual? Es una pregunta para la cual no creo tener una respuesta honesta. Si nos movemos en el mainstream del arte, lo que consumimos como espectadores en los museos de arte contemporáneo, no estoy hablando de las colecciones de arte prehispánico o las colecciones de arte como una colección como la del Museo del Prado. Yo creo que está muy acotado a sectores muy privilegiados. El arte tal como el que practico y en el cual me muevo para hacer rentable mi actividad. Por eso te diría que no es tan genuina. ¿Qué papel juega a nivel social? Yo lo veo desde una manera un tanto más teórica o ideal. Yo creo que sí tiene el potencial, el arte, de volver a tocar el corazón de un individuo, de un grupo de personas, de comunidades más grandes, para hacerlos vibrar y para hacerlos recordar
que nuestros tatarabuelos, una vez que descubrieron el fuego, se reunían para contarse historias, para cantarse historias. En ese sentido, de una manera idealista o de una manera romantizada, es que sé, no solamente supongo, realmente sé que el papel del arte es fundamental, pero cuando nos movemos en el coto pequeñito de privilegio, ahí no sé qué tanto realmente está cumpliendo la función esencial que tuvo al principio de los días y que de una manera un tanto utópica o de un tanto como ensoñación, quiero imaginar que en el ocaso de las civilizaciones estarán nuestros tataranietos otra vez escuchando sus historias y cantando sus historias. Voy a cumplir 60 años en noviembre. Ya celebramos dentro de la astrología china este año porque yo nací en un año serpiente de madera. Como hay 12 signos terrenales, todos ellos animales, el gallo, el perro, la serpiente, uno de ellos no, es el dragón, 5 seres celestiales o 5 espíritus celestiales, el fuego, la madera, el metal, se me están yendo ahorita los otros dos, 5 por 2 es 60, es decir, para que se combinen un ser espiritual con un ser terrenal, eso ocurre cada 60 años, ya lo festejé. Y en el calendario solar, para mi 60 aniversario voy a hacer una exposición, no voy a hablar de la sede, todavía va a ser en Oaxaca, no voy a hablar del número de piezas, pero es una exposición ambiciosa en el sentido de que he estado guardando durante 3 años todas las telas, prácticamente todas las telas que he pintado, y a la par de las telas voy a trabajar elementos gráficos que aparecen en las telas, que son una suerte de corte sagital, de corte transversal de un cactus columnar. Es como si cortáramos un arrecife de coral. Pues esa forma la he hecho volumétrica, he hecho esculturas con ella. Estoy construyendo columnas de madera, de tierra. Entonces, esta exposición versará sobre el agua, los ríos y los arrecifes de coral. Llevo ya 3 años trabajando en eso y en unos 3 o 4 meses empezaremos a instagramear de la obra.